el mismo lugar de siempre. Entonces, vamos allí, odontopediatría, endodoncia, cirugía, implantesis, prótesis estética y la molestia en este momento. Lo interrumpimos unos minutitos, doctor José Nicolás Sáez Redman. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, yo sé que les quito minutitos a los pacientes, pero nos van a saber comprender. Hemos esperado hasta esta hora. Mire, doctor, todo. O sea, lo íbamos a llevar a media mañana y dijimos, no, vamos a hacerlo mejor esta hora, que quizás puede estar un poquitito más descansado ya en cuanto a la atención. Lo que queríamos consultarle, doctor, era en la efeméride del 5 de diciembre, cáncer bucal. Esto no lo tenemos en cuenta porque siempre hablamos de otro tipo de cáncer, ¿no? De cualquier otro, pero del cáncer en la boca no hablamos. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, principalmente, sí, el 5 de diciembre se tomó como el Día Mundial de la lucha, digamos, contra el cáncer bucal. Y más que todo es que tenemos que tener en cuenta y ver de que es muy fácil acceder a la boca, a una revisión de la boca. Entonces tenemos que no dejar de prestarle atención a esas cositas pequeñas que por ahí, como por ejemplo una pelotita que me salió, una llaga que tengo y que no se cura, porque principalmente esos son los síntomas o los signos que se ven en la boca. Y lamentablemente el cáncer bucal, en sus primeros, digamos, en sus etapas iniciales, es muy asintomático, digamos, no nos molesta, no genera nada, hasta que ya empieza a tomar tamaños más grandes, en donde empieza a generar molestias y demás. Se puede dar en cualquier parte de la boca y tiene factores que pueden ser predisponentes, como el alcohol, el tabaquismo, el BPH, que son factores que lo predisponen. Como por ejemplo, ¿qué pasa? Si yo tengo una llaga que no ha curado por mucho tiempo, que veo que no sana, y soy un fumador también, imaginémonos que le estamos dando temperatura a esa lesión que está expuesta en la boca. Entonces, eso también empeora la situación. Por lo tanto, hay que tener mucho en cuenta ese tipo de actividades que hacemos para no generarle un factor que lo empeore. Claro, qué importante es, doctor, cuando también tenemos que hablar de las cuestiones económicas, ¿verdad? Por eso esta charla es fundamental para aquellos que tienen estos factores de riesgo, ser fumador, por ejemplo, pero también no haber asistido a la consulta odontológica hace mucho tiempo. Una de las últimas charlas que teníamos hablábamos de lo que fue la pandemia, sobre todo por todos los cuidados que tenían que tener los odontólogos luego o en tiempos de pandemia para poder recibir un paciente. Parecían astronautas, porque claro, se está tratando con directamente la boca, que era uno de los lugares a donde el virus salía o ingresaba y que se tenía tanto cuidado. El miedo, la falta de atención, quizás tantos factores económicos hicieron que todo esto quedara relegado a un segundo plano. Por eso decíamos también que presten atención a esta charla, que es fundamental. Para aquellas personas que tienen y que hoy pueden observar esa llaguita que parece que no tiene nada, o esa elevación, o ese puntito, o esa lastimadura, ¿qué deberían hacer de manera inmediata si consideran que hay algo que lo tienen en la boca y que les resulta extraño? Principalmente si tienen, por ejemplo, alguna herida o algo que no ha curado por más de 15 días y sigue en el mismo estado, tienen que acudir principalmente al odontólogo para que se lo pueda tratar y diagnosticar en un primer momento, porque tampoco es tan fácil hacerlo, ¿no? No es que va a venir el paciente y yo así a simple vista se lo voy a poder diagnosticar o hacer. Se requieren distintos diagnósticos y distintos estudios para poder dar con un diagnóstico certero, pero lo principal es simplemente una consulta odontológica. Con eso es suficiente para poder empezar a hacer algo sobre el problema que estamos teniendo. De las caries, aquellas
infecciones en la boca que se producen, que no se curan, dientes que están cariados y que se van destruyendo ante el paso del tiempo porque no fueron atendidos. ¿Qué produce eso en la salud? Bueno, principalmente produce, a ver, cuando nosotros hablamos de que tenemos establecida, en el caso de que tengamos la enfermedad, de que tengamos cáncer bucal, suponete que tengamos una raíz, que tengamos elementos dentarios que estén cariados, que estén en mal estado, todos esos son factores que van a complicar la situación, son factores agravantes, por ende, el tener la boca en un estado de salud óptimo también nos va a ayudar también al tratamiento, a la recuperación y a cómo encarar todo el caso también. Doctor, hay un tema del cual habitualmente no se habla, más del murmullo. ¿Cómo se hace para prevenir cuando hay relaciones sexuales que implican una relación bucal en los genitales de la otra persona? Cuando esa persona quizás pueda tener algún tipo de enfermedad que ingresa por boca a esa otra persona. Sí, más que todo lo que tenemos que tener, primero y principal, la protección, usar protección. Y segundo, hay que tener en cuenta de que nosotros, si no es nuestra pareja estable y no sabemos, no podemos tener en cuenta en qué estado de salud está esa boca. Entonces estaríamos generando un intercambio de virus y bacterias del cual no nos estamos dando cuenta y podemos también generar otro tipo de enfermedades, como de transmisión sexual, como el SIDA o el HIV. Uh-huh. A ver, sí, también es un factor agravante. ¿Por qué? Porque el HIV genera manifestaciones bucales y además de manifestarse bucalmente, también baja nuestra defensa y afecta a nuestro sistema inmunitario. Entonces, si a nosotros le agregamos de que tenemos una enfermedad de transmisión sexual y que tenemos alguna lesión en la boca que no sana, que no cura y demás, estamos complicando un poco más la situación. Le hago esta consulta, doctor, porque en los últimos tiempos tuvimos algunos alertas con respecto a la situación del HIV en Chilecito. Una de las profesionales de la salud, que entrevistamos también no hace mucho tiempo, hablaba de la cantidad de casos que quizás de personas que fueron por otro estudio porque tenían síntomas, por ejemplo, digestivos, terminaron con un diagnóstico y con algunos estudios después de haber recorrido otros profesionales y quizás un análisis que no se hizo en su momento, un estudio un poco más profundo, terminaron descubriendo que había un HIV en ese cuerpo, o sea, el virus del SIDA. Esta preocupación por esta profesional hizo una alerta en Chilecito y nuevamente en el tapete, a ver, ¿cuántas son las personas que mantienen una relación estable? ¿Cuántas son las personas que tienen sexo ocasional? ¿Cuántas son las personas, y en este caso por eso la pregunta, que lo hacen no tan solo por una cuestión sexual, sino también por una cuestión comercial? Es decir, yo tengo relaciones bucales con alguien, digo genital bucal, porque recibo dinero por ello. Decíamos también con esta profesional, la doctora Laura Romero, lo que fue el cierre de prostíbulos en Chilecito y en otros lugares del país, por supuesto, que esto también ella pone en el tapete poder dialogar en serio o debatir lo que significa el cierre de prostíbulos cuando en general ella hizo alusión a que habían aumentado los casos de abusos o violaciones. Ella hacía alusión a que la cuestión mental o psicológica de algunas personas que iban a un prostíbulo, al estar todos cerrados, hoy han quedado como en una disyuntiva y quizás el escape mental, psicológico, era accionar hacia otros lugares de la sociedad. Más allá de que esto indudablemente debe ser tratado por profesionales y yo lo que hago es intentar repetir más o menos el concepto, voy a lo siguiente: cuando hablamos de hay personas que tienen relaciones u ofrecen sus servicios a través de una cuestión bucal genital, cobrando por ello. A eso hago alusión cuando digo, escuchen atentamente lo que nos dice el doctor, en este caso hoy usted.
Se entiende el concepto, ¿verdad? Sí, 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 en ese caso creo que sería 100% responsable y desde el primer momento usar protección, el uso de preservativo, porque es la única barrera que podemos generar en ese momento. A ver, en un beso no se puede contagiar, es muy poco probable porque se necesita, a ver, son cosas muy técnicas, pero era mucho lo que se necesita de saliva como para poder contagiar el virus a través de un beso. Pero nosotros no, es muy fácil tener una llaguita en la boca, algún lugar que esté rojito, que haya sangrado de las encías. ¿Cuántas veces nos sangramos, nos cepillamos los dientes y nos sangran las encías? Así, con tocarlas o demás. Muchísimas. Creo que muchísimos pacientes que se sientan con el problema de sangrado en las encías. Entonces también hay que concientizar mucho más en el que no es tan difícil que se contagie la enfermedad. No es tan difícil. Entonces hay que tener los recaudos y las precauciones correspondientes, sí o sí, desde un primer momento, no después, al rato, cuando... No, desde un primer momento. Porque después las cosas se complican ya también cuando adquirimos el SIDA, pues podemos tener HIV, pero después cuando ya tenemos el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, ya las cosas cambian, porque nuestro sistema inmune está mucho más afectado, porque las enfermedades se manifiestan de otra manera, porque los síntomas son mucho más agresivos. Entonces es principalmente el cuidarse y la otra es la consulta regular. Cuando hablamos de prevención, bueno, hablamos de todo esto y en tiempos donde es necesario también hacer prevención, de alguna manera abrimos la puerta para estas herramientas que siempre son importantes a través de un medio de comunicación. Hay opciones que tiene hoy la familia de poder ir a la consulta o de aquellos que directamente se les hace imposible hacerlo. Que recuerden esto. No tan solo estamos hablando de la salud bucal con el cepillo dental y el hilo dental. Estamos hablando de mucho más, porque si no pareciera que queda todo reducido a que, bueno, yo tengo una linda sonrisa, tengo salud bucal, me cepillo todos los días. No, esto también... En absoluto. Nosotros priorizamos en la atención odontológica lo que es la salud primordialmente. O sea, el paciente viene con un planteo, una situación, y lo que nosotros vemos principalmente es que el paciente adquiera un estado de salud óptimo, y de ahí en más empezamos a pensar en lo que es la estética, en lo bonito, en el strass, en lo que podemos ponerle, en las carillas, en todo lo demás, pero principalmente en la salud. Para que, pues si no estamos en salud, ¿cómo podemos realizar los demás tratamientos? Es principal, y la consulta, ya sea en un consultorio privado, en un hospital público, en cualquier lado, una consulta a tiempo puede ahorrarnos muchísimos problemas, porque si lo detectamos en un estadio temprano se puede tratar perfectamente, pero cuando ya el síntoma empezó a ser de que hay pacientes o casos que hemos visto y estudiado en el que el paciente dice, no, me había salido primero una pelotita porque tenía una prótesis mal adaptada que se le movía, claro, tenía una pelotita y además fumaba, claro. Entonces el cigarrillo, la situación traumática que le generaba la prótesis sobre la boca, el paciente que no cuidaba mucho su higiene bucal, entonces son factores que nosotros le vamos agregando que empeoran siempre la situación. Claro, y cuando hay niños, doctor, en este caso, estamos hablando de una verruga, como se dice habitualmente, genital, la boca, el sexo, los niños. Sí, en los niños, bueno, hay que tener muchísimo cuidado y obviamente en la parte de los niños se toman las cosas de otra manera, porque si hay ya, no por el tema del HPV, porque el HPV se contagia también por transmisión sexual, pero hay muchas personas que no tienen idea de que lo tienen, así como el SIDA. Ya en niños también, que sospeche el odontólogo que se puede hablar de un HIV y demás, ya hay que tratarlo con
otras cosas, ya entra en juego el Estado, porque ya no es tan fácil la cosa. Claro. Ya hay intervención del Estado porque hay que ver cómo se contagió, si no hubo un abuso, si cómo fueron las cosas. Ahí hay que tener también muchísimo cuidado. Qué complicado, ¿no? Todo, cómo se complica a medida que va pasando el tiempo, aparecen nuevos virus, nuevas enfermedades, y yo me quedo con esto de la protección a la cual usted hacía alusión y pienso, ¿cuántas niñas quedan embarazadas sin tener idea? O hablando de esta prevención, lo que es necesario, lo que desde hace años venimos diciendo, desde que apareció este virus, la necesidad de profilácticos, condones, de poder tenerlo, pero también la protección genital femenina, que también existe, y Sí. o sea, decimos, sí. Esencial porque lamentablemente, aunque acá no tenemos que hablar nada más de el método anticonceptivo, ¿no? Porque, por ejemplo, puede estar cuidándose con pastillas anticonceptivas que se va a contagiar la enfermedad de todas maneras. Acá necesitamos una barrera. Y la única barrera que tenemos es el preservativo, así que si no estamos seguros o si nuestra pareja no es la estable o si no, el único método para no contagiarse es el preservativo. Bueno, hay tantas cosas que se cruzan que uno piensa, ¿verdad? Y que favorecen también a la difusión de determinadas prácticas sin ningún tipo de protección. Y por eso hablábamos con usted, doctor, y lo molestábamos en esta ocasión. Le mandamos un abrazo inmenso y la pregunta que me queda es, ¿siguen trabajando en la clínica esta semana, la próxima? ¿Hay algún tiempo en el cual no van a estar? Sí, seguimos trabajando, estamos trabajando mucho en nuevas remodelaciones y refacciones, así que estamos ahí. Qué bueno. Todos los días. Qué bueno. Me alegro muchísimo. En Adolfo Dávila 257, en el lugar de siempre, en el conocido, en el consultorio de los doctores Sainz Rebman.